Dale, para. Muy bien, primer Zoom, primer streaming de la semana aquí en Abordajes. Como siempre decimos, el valor agregado en nuestro espacio radial de ya 21 añitos al aire, construcción plural. Vamos a iniciar la semana analizando un poco la realidad con el politólogo, doctor en ciencias, doctor en ciencias políticas, Ignacio Lavaquí. Ignacio, buenos días, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien, ¿vos? Bueno, bien, bien, gracias por estar allí a atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, algunos nos agarran un poquito de rémoras setentistas, algunos podrán pensar en el noventismo y las relaciones carnales. ¿Cómo definirás vos, digamos, esta etapa de las relaciones Argentina-Estados Unidos y viceversa a partir de la gestión Milei, donde seguramente se ha notado, digamos, un espaldarazo enorme de Fondo Monetario, los organismos multilaterales a partir del apoyo de Trump, su apuesta correcta por Trump en este sentido? ¿Cómo tomas un poco la relación de Argentina con Estados Unidos en este contexto? Reitero, muy favorable a mi ley. La discusión, y la podemos plantear en un ratito, es si también es favorable para la Argentina. Yo diría que es de alineamiento, ¿no? Ujú. Me parece que es la palabra que mejor describe. Si bien el gobierno de Javier Milei hace cosas que a funcionarios de Estados Unidos no le gustan, ¿no? Días antes de que se conociera el programa con el Fondo Monetario Internacional, Mauricio Clavier Carone, que es el enviado especial de Trump para América Latina, había criticado el acuerdo de canje de monedas con China y 2 días antes que se renovara, de que se otorgara el préstamo del FMI, se renovó el tramo de 5.000 millones de dólares, ¿no? Sí, Eh, Así que yo diría que hay un claro alineamiento. Milei ya lo definió públicamente el año pasado y que diciendo que no importaba si había un demócrata o un republicano en la Casa Blanca, el alineamiento de Argentina con Estados Unidos. Podemos verlo en otras decisiones como la decisión de retirar a la Argentina de los BRICS, como dar de baja el proyecto del puerto en Tierra del sí, Fuego que impulsaba China. Después en otras cosas, bueno, Milei ha tenido palabras elogiosas hacia China, las tuvo el año pasado, ¿no? sí. Eh, Así que sí, diría de alineamiento, claramente el programa con el fondo, no tanto el volumen de financiamiento, sino más bien el perfil de desembolsos es muy favorable para la Argentina. Después hay otras cosas en las cuales me parece que Trump no es favorable para la Argentina, que no son la Barreras, barreras comerciales. a ver, lo de las barreras comerciales creo que la Argentina está dentro del grupo que menos ha sufrido, ¿no? Bueno, pero pues también tenemos menos intercambios, somos igual para eso que Chile, que Brasil, etcétera, etcétera. Nos cambiaron la de la Colombia, nos cupo ahora mismo que la misma ley, digamos, ¿no? Sí, salvo con aluminio Mm, y acero, donde hay sí, 25%. Pero no, me parece que el mayor problema que plantea Trump para mi ley no es por el lado de lo bilateral, ¿sí? Es por el lado de ajá. lo sistémico, ¿sí? Las consecuencias de Trump a nivel sistémico, si efectivamente van a traer más recesión, si van a Mm, contribuir a una disrupción a nivel comercial en el mundo, bueno, eso es perjudicial para Argentina. Si las políticas de Trump llevan a precios de materias primas más bajos, bueno, eso es ujú. negativo para la Argentina. Entonces, definitivamente el espaldarazo del FMI, que yo creo que no sé si hubiera sido tan diferente con un gobierno demócrata, ¿Te parece? pero no. Sí. A ver, el año pasado hubo un desfile de funcionarios de Estados Unidos por la Argentina y era con la administración Biden. Así que yo no sé si hubiera sido tan diferente. El volumen de financiamiento, a ver, ¿cuánto aumenta la exposición del fondo en la Argentina? 6.000 millones de dólares. Eh, no me Bueno, parece tanto. De a ver, vuelta, creo que lo importante de este programa del fondo es más el perfil de desembolsos que le da sí, total. 70% en el primer año, digo, y le da mucha más flexibilidad o un poco más de flexibilidad que la que le dio a Macri para usar esos recursos. Bueno, el monto podemos no estar de acuerdo, pero bueno, voy a decir que no es tan fuerte. Ahora, efectivamente, que los tira ahora y aparentemente, a priori, estas cosas no terminan de ser claras, que le da bastante libre disponibilidad de uso, ¿no? Digo, o sea, yo casi yo, pero puedo estar equivocado, lo comparo con el de Macri en ese, un poco en el entorno o en el contexto, lo comparo casi como como se portó con Macri, teniendo en cuenta, perdón, no solo fondos, tomo fondos más bilaterales, o sea, no pongo solo fondo monetario, ¿no? Y A ver, armó todo el paquete.
Sí. El programa de Macri eran 57 mil millones de dólares y la Sí. Argentina no le debía nada al fondo. La Ujú. Argentina le debe algo más de 40 mil millones de dólares al fondo, ¿sí? Y el financiamiento neto es 6 mil. La apuesta de este programa es que la Argentina recupere acceso al crédito, ¿no? Entonces yo diría que en términos de apoyo por cantidad de dinero, fue bastante más el que le dieron a Macri que el que le están dando a Milei. Pero también jugamos, perdóname, con la expectativa, ¿no? Porque, a ver, hace un mes, 20 días se habla, más allá de que la expectativa fuera rara, se hablaba de bueno, de 10.000, 12.000 y de libre disponibilidad 4 o 5.000. La verdad que después fue un espaldarazo. Reitero, sumo a bilateral, a multilaterales, que para mí es parte de lo mismo, que es el impulso de Trump. La verdad que, digo, políticamente fue un golazo. Lo podemos relativizar, pero a mí me parece que fue enorme, digamos, el apoyo o la apuesta de Estados Unidos geopolítica, así como lo fue con Macri, salvando las distancias. No tenés por qué coincidir, estoy haciendo mi radiografía. No, no, yo no dudo de la apuesta. Ahora, de vuelta yo diría algo, ¿no? El Sí, Fondo sí. Monetario no es solo Estados Unidos, en el Fondo Monetario se sientan varios países. Sí. Estados Unidos tiene un 6% del directorio, no aplica el poder de veto cuando se trata de concesión de préstamos. Dicho sea de paso, porque mucha gente repite eso, tiene poder de veto, tiene poder de veto. Cuando se trata de concesión de préstamos, no es que se necesita que Estados Unidos esté sí o sí adentro, aunque obviamente si no está Estados Unidos, difícilmente un país le giren ayuda, ¿no? Ujú, China también está representada ahí, ¿no? Y también están ujú, representados los países europeos, los que están adentro del G7. Entonces no es solo Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos debe haber empujado. Yo lo único que digo es que tengo mis dudas si con Biden, con una administración Harris demócrata, no hubiéramos visto algo similar, porque digo, si el tema acá es una cuestión geopolítica de Estados Unidos con China, eso con Harris no iba a ser muy diferente. Iba a ser diferente los métodos, ¿sí? Probablemente. Pero digo, la disputa por el liderazgo está, y el hecho de haber tenido a la ex jefe del Comando Sur, la generala Richardson, acá, que Milei la llevara a Tierra del Fuego cuando el gobernador de Tierra del Fuego sí, no quería bajar sí. el puerto, haber tenido a funcionarios del Tesoro, del Departamento de Estado, de los que se ocupan de temas como las tierras raras, desfilando por el país, bueno, me habla de que Estados Unidos claramente vio una oportunidad. ¿Y dónde está la oportunidad? En que si uno mira el resto de la región, ¿qué tiene? Tenía antes a Andrés Manuel López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, donde hay una agenda bilateral mucho más densa, que incluye temas de agenda positiva y temas de agenda negativa, como es la migración o el narcotráfico o el tráfico de Ujú, armas, el crimen organizado. Uno ve, está Venezuela, agenda negativa si las hay. Digo, está Brasil, donde está Lula da Silva, Brasil es parte de los BRICS. Chile, el gobierno de Boric es un gobierno de izquierda. En Colombia está Petro, de sí. izquierda también. ¿Cuántos países más de derecha relevantes, así de envergadura quedan? Porque digo, Ecuador, que es un país relativamente chico y no es un gran jugador. Tampoco lo es la Argentina, pero digo, comparado con Brasil y Chile, yo diría que No, Argentina no, juega en la misma. total. Por eso se habla eso se habla en Iberoamérica de Panamá y de Argentina, ¿no? Entonces, digo, me parece que digo, la apuesta de Estados Unidos por mi ley venía de antes de Trump. La relación con Trump puede que fortalezca algo, yo creo que sí. No al punto de, como creen algunos, de que la Argentina va a firmar un tratado de libre comercio. Yo creo que eso no tiene muy baja probabilidad, me animaría a decirlo, ¿no? Eh, sí, tal vez otro tipo de arreglo, un tratado, acuerdo Mm, marco de comercio e inversiones, pero que no tiene bien, nada que ver con un TLC. bien. Solamente conjetura, digo, no sé si con un gobierno demócrata no hubiéramos visto apoyo similar, dado que acá la disputa es la misma y el mapa de la región todavía no cambió. Bien. No, quise decir, perdón, me confundí. Quise decir El Salvador por Bukele, no por Panamá, en términos de aliados de Estados Unidos claros en Iberoamérica, por llamarlo así. Eh, ¿Y qué opinas de esta presión? Vos lo mencionaste al pasar, ¿no? Declaración de Claver en el sentido de China y de hecho algunos medios opositores aprovecharon para decir, ¿qué va a pasar con el acuerdo? Que yo, bueno, no pasó nada, pero el secretario del Tesoro lo ha mencionado por estos días de nuevo el tema. ¿Cómo crees que hasta donde pueda Milei va a tratar de sacarse ese swap de China? Lo que pasa es que es importantísimo y también para la economía argentina. ¿Y cómo juega esa presión, digamos, poniendo el pie en el acelerador o sutilmente dándole tiempo a Argentina, digamos? Obviamente en el contexto de una clara conflagración comercial Estados Unidos-China, China-Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de tiempo, es una cuestión de plata. Si alguien provee, a ver, los acuerdos de canje de monedas son algo muy común en el Ujú. mundo, y la Sí, Reserva Federal también tiene acuerdos de canje de sí, monedas
y los implementó en su momento durante la crisis del 2008-2009, ¿no? Con Brasil o con México. Ujú. Está bien, si alguien provee ese dinero para pagarle a los chinos, bienvenido. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre lo de Scott Bessent y lo de Claver Carone. Claver Carone me parece que es una persona que tiene algún tipo de inquina personal con algunos funcionarios del gobierno de Milei, Ujú. Sí, o con algún funcionario, sí, mejor Guillermo dicho, Franco, ¿no? Sí, sí, ministro de exactamente Economía, sí. Sí, porque lo considera responsable de sí, su salida sí. del BID, ¿no? Y entonces no es la primera vez que tiene declaraciones críticas del gobierno Milei, Ujú. mientras que otros funcionarios tienen declaraciones bastante más elogiosas. Entonces, me parece que es algo más personal. Y lo de Besant es más, me parece una aspiración, pero no creo que la sangre llegue al río al punto de decir, bueno, o, o cancelan eso o va a haber consecuencias. No, no lo veo en ese plano. Mm. Y lo que me decís de que prácticamente, salvando la distancia, con los demócratas el panorama hubiera sido en términos de asistencia financiera Estados Unidos-Argentina similar, en este contexto, no trato de rebatirte, solo trato de comprender y para eso obviamente te convoco y te llamo. El viaje del secretario del Tesoro, que estuvo no en gira por Latinoamérica, sino solo vino acá a la Argentina, se habla de la buena relación que tiene con el viceministro el chileno Daza, pero vino en un gesto enorme, tomó un avión, viajó más horas de la que estuvo en Buenos Aires y se volvió a Estados Unidos, y el otro día salir también a decir que también se había especulado mucho aquí, yo me la jugué intuitivamente y dije que eso no iba a pasar, y no pasó, pero mentó la posibilidad de algún tipo de si en función de la guerra comercial Argentina necesita un apoyo, lo va a tener del Tesoro, digamos. ¿No te parece esos dos datos, digamos, muy fuertes? Reitero, no trato de contrarrestar, trato de entender un poco, comprender lo que vos decís. ¿Vos eso no te parecen datos en términos económicos no son tan fuertes como el apoyo del fondo y y los multilaterales, pero digo, ¿no te parecen dos gestos enormes o lo tomás más política que económicamente esos dos A gestos? ver, el gesto de Besant me parece políticamente muy relevante. Ujú. Así, a mí lo único que me llama la atención respecto de que Estados Unidos le conceda ayuda a través del Fondo de Estabilización es que cuando venía para Buenos Aires a Bloomberg, Besant declaró otra cosa, ¿sí? Y después volvió a Estados Unidos y dijo, bueno, si por consecuencia un shock global, a mí lo único que me hacía gracia era que, bueno, el shock global, ¿quién lo causa, no? Sí, Este, sí, nosotros, sí, claro, eso, sí. Le ya, Estados entonces, Unidos, sí. me parece que hablar es ¿Te parece fue gratis. una reunión un poco, es una respuesta un poco diplomática diciendo, bueno, si llegamos a causar tal cosa, vamos a apoyar para compensar un poco? ¿Te parece que se la sacó un poco de encima, digamos? Yo diría que sería eso, ¿no? La verdad que el Mm. Fondo de Estabilización se ha usado en la región, sobre todo para Sí. ayudar a México, ¿no? Sí, Uruguay creo que una vez más chiquito, creo. Sí, Bueno, pero sí. digo, Sí, lo de eh, México, sí. digo, yo no creo que sea necesario. Siempre ha estado la especulación. Estuvo de vuelta esa cuando la especulación del uso del Fondo de Estabilización del Tesoro en la época de Macri también a mí me parecía que era difícil que eso, o poco probable. Bueno, es una declaración. De ahí Mm. Mm. a que se lo necesite en la realidad, bueno, es otra historia. Y si se lo necesita, ahí vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos. No, y más en el contexto de todo lo que estamos diciendo, el apoyo que está recibiendo del fondo y los multilaterales, ¿no? Diga, sería sobre llovido mojado en términos de más dinero, más fondos a la Argentina, ¿no? Sería ya una cosa enorme. Sí, a ver, acá hay una cuestión, ¿no? Que es que a la Argentina le han dado, sí, sí, el 70% aproximadamente del financiamiento de todo este programa 4 años en el Ujú. primer año, Sí, ¿sí? Lo que no hay que olvidar es que a partir de septiembre del año que viene hay que empezar a devolverle al fondo el préstamo de Guzmán, ¿no? sí, Y que eso deja un saldo neto de 6.000 millones de dólares, aproximadamente 7.000. Lo cual quiere decir que este programa, lo que voy a usar la expresión inglesa, el front loading que hace sí, el programa del fondo, no es para que todo ese dinero se use ahora, sino más bien para contribuir a desarmar el cepo de manera no traumática y para contribuir a que eventualmente, mediante la baja del riesgo país, la Argentina recupere acceso al mercado y sí. pueda hacer algún tipo de arreglo de canje de deuda amigable de la deuda reestructurada de Guzmán, ¿no? Para aliviar la carga de deuda en el periodo 2026-2030. Mm. Entonces, si no, porque digo, de algún lugar tienen que salir todo ese dinero que nos está poniendo hoy el fondo y al cual hay que devolver, que debería usarse para repagarle al fondo
entre 2026 y el final de este programa, ¿no? Sí, sí, bien. Se habla, mencionando Estados Unidos, de, bueno, 100 días de Trump. Algunos hablan de la crisis de su credibilidad, dicho esto entre comillas, de cifras que no se veían hace décadas en algún presidente. Qué sé yo, ahora quería buscar algún título, pero no importa. CNN dice 100 días, bueno, eh, y los números relativamente bajos en términos históricos. eh, ¿Lo ves tan así, digamos? Digo, porque Trump mismo obviamente no es tonto y especula un poco con una pérdida popular en lo inmediato para después que le rinda frutos y volver a crecer. ¿Pensás que todo está saliendo de acuerdo al plan, como diría Milei, o está un poco empezando a estar un poco complicado Trump en términos de apoyo popular? Bueno, hay toda una discusión ahí, ¿no? Sobre si hay Por una eso, estrategia acá sí. para enfrentar a China y donde hay un enfoque transaccional Sí. y donde también hay una idea de que se remonta a los 70, la del triángulo de Kissinger. Sí. Entonces, que todo esto apunta a debilitar a China, a fortalecer a Estados Unidos de cara a la competencia estratégica. Eh, yo tengo mis dudas acerca de eso. Me parece que es una administración que tal vez tiene algún trazo estratégico, pero que tiene una forma de implementación que a veces es un tanto errática, ¿no? Y lo vimos con las idas y vueltas después del Día de la Liberación, del 2 de abril, con el nivel de tarifas aplicado. ¿Hay Entonces, desprolijidad, improvisación o hay un plan donde otros dicen, bueno, la otra biblioteca dice, bueno, Trump es así, negocia, entonces está acostumbrado a golpear la mesa y después obviamente pide 80 para quedarse con 60 o 50? Eh, la lectura crítica es la otra, un poco creo que lo que estaba señalando vos, digamos, a mí desprolijidad, problemas de práctica. me cuesta ver un plan, le doy un Mm. beneficio de la duda a los que dicen que hay una gran estrategia, Ujú. que estaría más pergeñada tal vez o por lo menos moldeada por la burocracia permanente de los Estados Unidos. Yo no sé cuánta atención le prestan quienes están a cargo de las decisiones, pero digo, cuando uno ve, no sé, que uno de los funcionarios más influyentes sobre Trump es Peter Navarro y que cita a un Sí. economista que se llama Ron Vara, que es básicamente un anagrama de su apellido, o sea, alguien que no existe, y da como para pensar que esa gran estrategia no está. Eh, Me parece de vuelta. Es uno de los asesores más cercanos a Trump, no es el secretario de Comercio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Mm. Sí. Digo, y se ven desacuerdos entre Musk, Sí. Howard Lutnick, Sí. Peter Navarro. Entonces Mm. ahí es cuando uno piensa que esto, bueno, que hay un poquito de improvisación, estas marchas y contramarchas, que aranceles a China de tal nivel, pero que si son tales productos no. Entonces ahí me parece que es donde entra a jugar esto de la política doméstica y la política internacional. El haber amenazado primero con echar a Jay Powell y después dar marcha atrás, pues después la reacción del mercado. Eh, Tal vez es más un tema para un economista, pero insisto, yo creo que si uno deporta gente que se ocupaba o que se ocupa de tomar los trabajos que los norteamericanos no Mm. harían por un salario que ningún norteamericano aceptaría, y a la vez sube las tarifas, el resultado de eso es inflación, y la lógica es que el chair de la Reserva Federal, bueno, si ve inflación, va a decir, bueno, atentos que tal vez tenga que hacer algo este, para frenar la inflación y eso se llama subir la tasa, eso Sí. fortalece al dólar y entonces eso, dólar fuerte, conspira contra esta visión medio mercantilista que tiene Trump, ¿no? Bueno, una Entonces, de las banderas por la que o la bandera que se votó a Trump es para bajar la inflación, ¿no? justamente, pero digo, las políticas que está haciendo son políticas con todo No, respeto, bueno, bien peronistas. no, no, Este, sí, 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 cerrar la sí, economía, sí, subir sí, salarios y echar, sí, y, sí. no echar trabajadores, echar gente no es peronista, pero digo, cerrar la No, es economía. como una sustitución de importaciones pensando que eso va a dar lugar a la mano de obra norteamericana, pero no estaría resultando en principio. Exacto. Digo, y me parece que es pensar en un mundo que ya no existe en Estados Unidos. Mm. Mm. Eh, entonces, bueno, veremos cuánto le dura la luna de miel a Trump y en qué momento la inflación le entra a pegar sobre la popularidad ya más fuerte. Obviamente yo entiendo que a Trump le preocupe lo de la suba de tasas, por eso también implica pagar más por las hipotecas. Ujú. Eh, pero digo...
Yo estoy entre los que les cuesta ver un plan acá. No sé si uno va a alguno de los libros de Bob Woodward sobre el Trump 1.0, bueno, o al libro de John Bolton, el cuarto donde ocurrió todo, se ve como que no estamos precisamente ante un gran estadista, un Otto Bismarck, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Eh, Algunos, a mi juicio, un poco apresurados, y sin yo para nada dominar el tema, dicen, bueno, ya está, China va a ganar o gana esta guerra comercial, la paciencia oriental vence al garrote norteamericano. ¿Cuál es tu mirada, digamos? No, a ver, que estamos ante un proceso de transición seguro, eso no hay dudas. Creo que hubo hasta, ¿Cuán disruptivo es todo esto? Algunos dicen, bueno, es otro mundo con Trump, con estos aranceles, peleándose con Occidente, con sus ex aliados. ¿Cuán disruptivo es en el concierto mundial, y ya no solo económico, geopolítico, todas estas actitudes de Trump que afectan obviamente también a aliados a los que él dice o cree que le deben a Estados Unidos? a ver, yo diría que es bastante disruptivo desarmar el sistema de alianzas que hubo desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, que desarmar el orden liberal en términos económicos que se creó a instancias de Estados Unidos entre 1944 y 1951, que fue la creación del GATT, hoy OMC. Ujú, Me parece que algunas de estas cosas desde antes se veían venir en Trump 1.0, un poco lo vimos. eh, y creo que hay una cuestión que ya va más allá de Trump, ¿no? Que viene desde el segundo gobierno de Obama, el primero de Trump y desde el de Biden también, donde hay un cambio de percepción de Estados Unidos hacia China, que es bastante evidente. ujú, Antes no había esta percepción de China como rival. Bueno, lo de Trump es muy disruptivo porque lo hace de manera bastante brusca, pero que claramente el telón de fondo de esto es una competencia entre Estados Unidos y China, y donde uno puede decir que la competencia donde se libra principalmente es en la arena tecnológica, básicamente porque la arena tecnológica, el progreso tecnológico es fungible con el progreso militar, ¿no? Entonces, lógicamente lo que más preocupa es eso. Entonces, ¿a Perdón, dónde va a terminar? perdón, cuando decís fungible, estás diciendo como que lo militar o vaya, en el presente y el futuro se juega en lo tecnológico, digamos. Sí, Desde drones hasta claramente, no ir al terreno, a eso referís un poco, te quiero entender. exactamente. A ver, Bien, lo ok, científico tecnológico es transformable a lo militar. ok. Bien, ¿Sí? Digo, no sé, pienso en algo que la partición del átomo es sí, un hecho científico, sí, ¿sí? Vamos a ver las consecuencias. bien, ok. Digo, por nombrar una, ¿no? Sí, perfecto, Como un cambio científico lleva, sí. se traslada a lo militar, Sí, ¿no? claro, no, ese Eh, campo, sí, sí, entonces, llevar la delantera en lo tecnológico y en lo científico, bueno, hace una diferencia. Me parece que total. eh, es la continuación de la política por otros medios, parafraseándolo a Sí, Clausewitz, ¿no? sí, Eh, entonces, ¿que ¿en qué va a terminar esto? No, yo no tengo la bola de cristal para saberlo, si va a quedar, vamos a un mundo de hegemonía china o a un mundo compartimentado, con una especie de nueva Guerra Fría, con una diferencia, ¿no? Que en la Guerra Fría la Unión Soviética no era una potencia económica, una economía más bien ujú, bastante sí, atrasada, sí, con armas, sí, ¿sí? Con mucho desarrollo militar. Eh, Me parece que no es el caso de China ese, ¿no? Y donde la Unión Soviética y China, perdón, la Unión Soviética y Estados Unidos no comerciaban, y Estados Unidos y China sí comercian sí, bastante, claro, sí, o claro. comerciaban bastante Sí. hasta esta nueva guerra comercial. Entonces, no tengo así como la predicción, pero me parece que todavía a China le faltan algunas cosas. Trump tal vez lo ayuda a China, ¿no? Porque digo, si con todo este coqueteo que hace con echarlo a Powell termina debilitando al dólar o minando la credibilidad del dólar como activo de reserva a nivel global, bueno, va a crear una situación así para que alguien tal vez tome la posta, para que tengamos una transición monetaria, ¿no? Después hay otro hecho, ¿no? Que es que si Trump deja librados a su suerte a los europeos, bueno, tal vez le da el impulso a los europeos de retomar un proyecto que viene un poco en caída en los últimos 10 años, Sí, ¿sí? Que es el de la Unión Europea, y dar un sí. paso más adelante, ¿no? No, bueno, Eh, por eso, a priori, uno no quiere ser superficial, vos no lo sos, yo quizás sí es,
con todo esto, Trump está llevando en mano a Latinoamérica a China. Que China, por esto que decís, también económicamente, con la debilidad del dólar, también salga a flote, o mejor, salga reforzada. Y Europa, que era el socio del gran mundo occidental liberal, también tenga su propia geopolítica al fin, algo que muchos reclaman. Con lo cual digo, todo eso, en definitiva, es contrario a los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Yo diría que sí, pero digo, hay que ver el impacto en el corto plazo que tiene sobre China esta disrupción del comercio internacional. Yo en lo personal creo que hay acciones del gobierno de Estados Unidos que son muy lesivas para el interés de Estados Unidos, como por ejemplo cerrar USAID y cortar todo el financiamiento a ONGs pro derechos humanos y pro democracia, Sí, sobre todo no solamente las que trabajan en América Latina y que hacían un buen trabajo en países que son hoy aliados de China y de Rusia, de Rusia más que de China, ¿no? Pero que claramente son un dolor de cabeza para Estados Unidos. Pero sino también en el sudeste asiático. Entonces, ahí, y por otro lado está todo el tema del daño a la imagen de Estados Unidos, lo que Nye bueno, llama claro, power, ¿no? sí. Entonces, tal vez Trump esté en lo correcto y golpear fuerte primero le genera un Mm. daño. Si uno mira las proyecciones que hizo el Fondo Monetario la semana pasada, perdón, sobre crecimiento, impacto de la guerra comercial, sobre el crecimiento de Estados Unidos y China, pareciera que impacta más sobre Estados Unidos que sobre China. Totalmente. Alguien de la escuela más liberal, como Agustín Monteverde, un economista, me decía hace poco, Fernando, las medidas de Trump están condenadas a tener éxito porque estamos hablando del principal mercado del mundo. Estados Unidos elige a China, es un rival elegido y es el que China, cuidado, que pasa, va a quedar en una situación muy incómoda porque el resto del mundo se acomodará a Trump. Es una visión muy pro norteamericana, digo, pero cuando escuchás este tipo de interpretaciones, más allá del nombre, digo, Agustín Monteverde para referenciarlo, pero cuando escuchás este tipo de versiones, ¿qué te sugiere? O de visiones que te sugieren. Sesgo me sugiere. Mm. Es una buena definición. Bien, perfecto. Y si no fuera así a lo garrote, con todas estas consecuencias en el corto, que Trump apuesta a revertir en el largo. Como politólogo, con tu expertise, ¿cómo lidiarías, digamos, con China, con la potencia económica y tecnológica que es China hoy día? Ah, yo no sé si era el enfoque correcto, ¿no? Pero el enfoque de Obama me parece que era, por más que Obama cometió muchos errores, pero creo que los dos acuerdos comerciales que Trump deshizo, uno que era con Europa y otro que era con países asiáticos, ¿sí? El Trans-Pacific Partnership, ¿sí? El TTP, bueno, Mm. me parece que eran más adecuados para lidiar con China. El carácter así más disruptivo de Trump, más imprevisible a mí no me da la sensación de que vaya a garantizar que Estados Unidos le salga bien esto. Pero no sé, tal vez me esté equivocando yo y Monteverde y otras personas que conozco que dicen que detrás de esto hay toda una gran estrategia y que finalmente todo se va a alinear a los intereses de Estados Unidos. Tal vez ellos tengan razón. El TTP, perdón mi ignorancia, este TTP que decís con Asia y con Europa, ¿tendía a aislar un poco a China o tendía a integrar de Exacto, alguna manera? sí, Ya. justamente. Acuerdos con Había Asia, dos tratados, Asia, Europa aislando a China. sí, había dos tratados que fueron dados de baja por Trump. Ujú. Hay que admitir una cosa, Trump en eso se hace eco de lo que es buena parte de la opinión pública norteamericana, eh, que le echa la culpa de que no esté más vigente el American Way of Life, esta idea de yo entro a trabajar a la fábrica a los 20, me jubilo a los 60, en el medio me compré la casa con el crédito hipotecario a 40 años que eso es culpa de la globalización entendida como apertura comercial, China, y lo digo, lo estoy Sí, caricaturizando. sí. Mexicanos que me roban los trabajos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué apunto? Al libre comercio y a la inmigración. ¿Esto Entonces, cuándo bueno, se dio de baja? ¿En la primera gestión de Trump o en esta? ¿En la primera? decía que eso en la primera gestión de Trump, La primera esa gestión. idea ya Ok. estaba así, y Sí, sí, sí. esos otros tratados se dieron de baja, fue de lo primero que hizo Trump. Mm, bien, bien. Ignacio, muy interesante como siempre escucharte. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a vos.
Abrazo grande. Ignacio Ah, Lavaquí, el politólogo aquí, analizando un poco un abordaje interesante en materia casi geopolítica, política internacional. Empezamos con Argentina, Argentina de Milei, la relación con Estados Unidos, y terminamos un poco hablando justamente de ahí la pelea de fondo que es comercial entre Estados Unidos y China. Seguiremos como siempre en estos streaming, en estos abordajes, en semana corta, y si no, de todas maneras, obviamente nos encontramos así en la radio en Construcción Plural. Hasta el próximo encuentro, mis amigos. Gracias.